Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. Continúan los combates en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria es cada vez más catastrófica y aumenta el temor de una escalada regional de la guerra debido a los enfrentamientos en curso en varios países. Escucharemos al ministro de Exteriores de Arabia Saudita. De hecho, en el sur del Líbano siguen los intercambios de tiros entre Hezbollah e Israel, dejando a decenas de muertos civiles. Y aunque ningún lado desea llegar a una guerra abierta, la tensión sube entre ambas partes. Tendremos reporte. Y en La Haya está en curso un juicio inédito ante la Corte Internacional de Justicia para analizar la legalidad de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967. Aunque los fallos de esta corte no son vinculantes, este podría influenciar la visión que los países tienen del conflicto. Continúan las operaciones israelíes en Gaza, donde la guerra ya ha dejado a más de 29.000 palestinos muertos. En el enclave la situación humanitaria es catastrófica y pocos camiones de ayuda logran entrar a la franja. Encontrar comida se ha vuelto una lucha diaria para la población. Además, ha comenzado la cuenta atrás para el 1,5 millones de gazatíes atrapados en Rafah desde que Israel lanzó un ultimátum a Hamas y anunció una operación sobre la ciudad fronteriza con Egipto si los rehenes israelíes no son liberados de aquí al inicio del Ramadán el 10 de marzo. El ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, entrevistado por nuestros colegas de la cadena hermana en inglés, advirtió que llevar a cabo tal operación sin un plan de protección serio para los civiles de Rafah sería inaceptable. También expresó su preocupación por una posible regionalización del conflicto con enfrentamientos en el sur del Líbano, en el Mar Rojo e incluso en Irak o Siria. Obviamente estamos preocupados. Queremos absolutamente evitar un conflicto regional. Por eso hemos estado haciendo diplomacia en la región, pero está claro que cuanto más tiempo dura el conflicto en Gaza, mayor riesgo existe de errores de cálculo y mayor riesgo existe de escalada. Entonces debemos evitar eso a cualquier costo. Hemos hablado obviamente con nuestro vecino en Irán y nos comparten este mismo mensaje, que una escalada debe absolutamente ser evitada. Para Arabia Saudita, la estabilidad de la región solo se logrará con el reconocimiento de un Estado palestino. De hecho, es la condición a una posible normalización de sus relaciones con Israel. El proyecto de esta normalización, impulsado por Estados Unidos, sigue en la mesa, pero se ve más que nunca comprometido por la guerra en Gaza y la negación de Israel a reconocer un Estado palestino. El camino hacia el reconocimiento del Estado de Israel requiere dos cosas. Requiere el fin de los combates en Gaza y la retirada de todas las fuerzas israelíes y un Estado palestino. Sin eso, ni siquiera podemos examinar el asunto. Y otra vez, es algo sobre lo cual todo el mundo está de acuerdo y más que todo está en el interés de Israel estar abierto a trabajar en colaboración con sus vecinos. Y eso solo puede ocurrir con un Estado palestino. Vamos ahora al Líbano, uno de los focos de la regionalización del conflicto entre Hamas e Israel. En el sur del país suben los temores de una escalada del conflicto entre Hezbollah e Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. El grupo Hezbollah, expresando su solidaridad con el pueblo palestino, se enfrenta a Israel en su frontera sur. Los intercambios de disparos y bombardeos ya han dejado a más de 260 muertos libaneses y al menos 15 del lado israelí. Además, decenas de miles de civiles, tanto libaneses como israelíes, han sido desplazados. Si bien los ataques israelíes se concentran principalmente sobre el sur del Líbano, donde el grupo Hezbollah tiene una fuerte presencia, también hubo bombardeos de precisión sobre la capital Beirut para alcanzar a altos mandos de Hamas, como a inicios de enero cuando un dron mató al número 2 de Hamas en el sur de la capital en un ataque atribuido a Israel. Para hablar del tema conectamos con Etel Bonet, nuestra corresponsal en Líbano. Hola Etel.
Bueno, en los últimos días se multiplicaron las muertes de civiles libaneses en el sur del país debido a los ataques israelíes. El grupo Hezbollah advirtió que Israel pagará estas muertes. Pero ¿qué tipo de respuesta podría dar el grupo chiita y hasta qué punto se podría intensificar el conflicto entre Hezbollah e Israel? Buenas tardes, Gabriel. Pues tanto Hezbollah como Israel han roto las reglas del juego. Ni el ejército israelí ni la milicia chií-libanesa están respetando el perímetro limitado de 5 kilómetros a ambos lados de la frontera para los combates y no solamente se están atacando objetivos militares. 46 civiles libaneses han muerto en el sur del Líbano por ataques israelíes y esta última semana ha sido la más mortal, con 12 civiles que han muerto, la mayoría mujeres y niños. También estamos viendo cómo Israel cada vez está atacando en zonas más profundas del Líbano, como son Nabatille y Sidón, y Hezbollah también está atacando más allá de 15 kilómetros del borde israelí y está causando graves daños en viviendas residenciales y en otras infraestructuras civiles. En estos momentos, cualquier cálculo de error podría llevar a una escalada mayor que conduciría al Líbano a una guerra con Israel. Sin embargo, y aunque el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha amenazado a Israel con que pagará con sangre la muerte de civiles, el grupo también ha dicho que hasta ahora los ataques son controlados y que si Israel hace una escalada, ellos responderán con una escalada mayor. Cabe recordar que Hezbollah es el grupo paramilitar más fuerte en la región y que tiene misiles que podrían llegar hasta la ciudad de Eilat, que se encuentra al sur de Israel. Etel, ¿qué opina la población libanesa? ¿La posibilidad de una escalada entre Israel y Hezbollah es algo que le preocupa? Como decía antes, Hezbollah mantiene que los conflictos en la zona del sur del Líbano siguen siendo relativamente contenidos y que no habrá una escalada mayor hasta que Israel la provoque. Hay que entender que la sociedad libanesa es muy complicada y que está dividida, ya que hay 18 sectas diferentes. Incluso en la guerra de 2006, muchos libaneses pensaban que Israel solamente atacaría las zonas chiíes, que son donde tiene fuerza Hezbollah. En estos momentos está ocurriendo la misma situación y cuando hablas con un libanés que no apoya a Hezbollah, también piensa que si hubiera un ataque en Beirut, solamente atacarían la zona de Dahie, que son en los suburbios del sur del Líbano, del sur de Beirut, y que el resto del país no estaría a salvo. Sin embargo, también empieza a crecer la preocupación, sobre todo de familias que tienen niños que están pensando en la posibilidad de marcharse del país porque temen por la seguridad de sus hijos. Y el otro gran preocupación es la economía, ya que el país lleva desde 2019 bajo una fuerte crisis económica y si hubiera una guerra hundiría totalmente la economía. Hemos visto que Israel ataca a veces a sus objetivos de manera muy precisa, como cuando mató a líderes de Hezbollah o de Hamas, pero en el sur mata a civiles y se le acusa de usar municiones de fósforo y de destruir las tierras de los campesinos. ¿Cómo Israel justifica estos ataques? El objetivo de Israel es garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel y para ello Hezbollah representa una amenaza y debe retirarse a más de 30 kilómetros de la frontera, es decir, por encima del río Litani. Esta exigencia de Israel no es nueva, sino que ya estaba contemplada en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se implementó después de que terminara la guerra del 2006. También Israel dice que justifica estos ataques contra las poblaciones del sur del Líbano para, en cierta manera, presionar a la población civil que vive cerca de la frontera y que ellos también puedan reaccionar en contra de Hezbollah y, de alguna manera, puedan conseguir que Hezbollah se retire del sur del Líbano. Tanto Hezbollah como el primer ministro Benjamin Netanyahu están amenazando con una escalada de la guerra, pero al mismo tiempo se sigue con las negociaciones en curso. Para Hezbollah, en este sentido, estaría conforme con las negociaciones, pero dice que siempre y cuando se hagan cuando Israel se retire
de la Franja de Gaza. Muchas gracias, Ethel, por este informe. Sí, saludos a ti, Gabriel. Muchas gracias. Menos de un mes después de que la Corte Internacional de Justicia pidiera a Israel evitar un genocidio en Gaza a petición de Sudáfrica, la instancia internacional ahora analiza en La Haya la cuestión de la ocupación de los territorios palestinos por Israel. Es la primera vez que se pronuncia sobre la legalidad de esta ocupación en su conjunto. Recordemos que desde 1967 y el fin de la Guerra de los 6 días, Israel ocupa la integralidad de Cisjordania, ha anexionado de facto a Jerusalén Este y controla las fronteras de la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos explica lo que está en juego en este juicio en La Haya. Este caso ante la Corte Internacional de Justicia es inédito por varias razones. Primero, es la propia Asamblea General de la ONU la que pide a su máximo tribunal que emita una opinión sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, sus políticas de asentamiento y anexión y sus medidas y leyes discriminatorias. Este es el lenguaje utilizado en la Carta de la Asamblea. Además, la Corte nunca ha escuchado argumentos de tantos estados, un total de 52, y el tribunal tampoco se ha expresado nunca sobre una ocupación tan prolongada como la israelí. El único antecedente es un fallo de 2004 en el que la Corte calificó de ilegal el muro construido por Israel y ordenó desmantelarlo, si bien desde entonces solo se ha extendido. En la presentación inicial de este caso, los representantes palestinos han denunciado las décadas de impunidad de Israel con políticas que tildaron de colonialismo y apartheid y han pedido a la Corte que se respete el derecho a la autodeterminación de los palestinos y se declare la ilegalidad de la ocupación israelí. Israel se ha negado a participar de estas audiencias, solo envió sus argumentos por escrito y no reconoce este debate que, según Benjamin Netanyahu, busca dañar el derecho de Israel a defenderse. Entre sus aliados, Estados Unidos reclamó a la Corte tener en cuenta las necesidades de seguridad israelíes y defendió negociaciones entre las partes para una paz, mientras que del lado palestino estuvo, entre otros, Sudáfrica, país que también impulsa otra acusación contra Israel por posible genocidio en Gaza. Si Sudáfrica calificó el sistema israelí de apartheid sobre los palestinos, Rusia defendió un Estado palestino como única vía para la paz, China consideró que el uso de la fuerza es un derecho inalienable del pueblo palestino para resistir la opresión israelí y Jordania denunció violaciones israelíes a sitios sagrados cristianos y musulmanes. Se espera que la Corte emita su decisión antes de fin de año y, aunque no es vinculante, un fallo negativo pondría más presión internacional sobre Israel. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.